En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Hoy quiero compartir una enseñanza más. Hoy quiero hablarles con respecto a lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Por si algunos no sabían del catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es el catecismo o para qué nos sirve el catecismo de la Iglesia Católica? Es un compendio en el cual nosotros como católicos debemos apoyarnos en el catecismo. ¿Por qué? Porque en el catecismo de la Iglesia Católica fue sacado de las Sagradas Escrituras en una forma más entendible, podríamos llamarlo así. ¿Por qué más entendible? Porque sabemos que en las Sagradas Escrituras hay partes de la Sagrada Escritura que no son muy entendibles para nosotros, ¿sí? Y caemos en lo que dice San Pedro, segunda de Pedro 1:20, que vamos a dar lectura. Segunda de Pedro 1:20 y dice así: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo, palabra de Dios. He ahí que hago el comentario de que en las Sagradas Escrituras hay situaciones complejas en las cuales nosotros no podemos darle la interpretación correcta. Hay 7 géneros literarios que tenemos en las Sagradas Escrituras y no podemos tomar de una carta, por ejemplo, epistolar, como si fuera género apocalíptico o simbólico, ¿sí? Entonces, sí es importante, como les vuelvo a repetir, la importancia del catecismo de la Iglesia Católica. Voy a poner un ejemplo. En las Sagradas Escrituras nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas y muchas veces las parábolas son de difícil comprensión. Vamos a hablar aquí un ejemplo claro para poner como referencia al catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hablar, por ejemplo, del purgatorio, del purgatorio, que lo tenemos aquí el sustento. Hay varias citas bíblicas con respecto al purgatorio, pero vamos a hablar aquí en Mateo 5:25, una parábola que el Señor Jesucristo nos narra aquí en el Evangelio de Mateo 5:25, como para nuestro Señor el purgatorio, cómo nos lo presenta. En Mateo 5:25, y doy lectura: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio, o sea, eso quiere decir en el mundo. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios. Esa doctrina del purgatorio la tenemos aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030. El numeral es un número que viene al lado izquierdo, un número grande. Ahorita se los voy a mostrar, el numeral 1030, no la página, el numeral, que son dos cosas muy distintas, para dar respuesta y sustentar que también el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? El numeral es el número que viene aquí, el 1030, para que ustedes puedan corroborar si es que ustedes tienen el catecismo. Pero quise hablar del catecismo de la Iglesia Católica porque es un compendio, como vuelvo a repetir, donde de una forma o de una manera más práctica, más entendible, vienen aquí las abreviaturas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vienen las oraciones del Padre Nuestro, viene el credo de una manera
desglosada, ¿sí? Vienen los 10 mandamientos también en orden, pero desglosándonos qué es cada mandamiento según el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica fue hecho por el Papa que estuvo en curso, digamos, ¿sí? En este caso, se le puede acreditar esta obra a San Juan Pablo II. Posteriormente, yo supongo que las versiones posteriores a este catecismo que les estoy mostrando habrán sido también por el Papa Benedicto XVI. ¿Por qué esta obra es hecha por el Santo Padre? Porque debemos de ser claros en este sentido de esta obra del catecismo, que el Santo Padre es ex cátedra. ¿Qué quiere decir ex cátedra? Que es que tiene conocimiento en cuestión moral y doctrinal, y que no hay error, ¿sí? Tenemos una prueba sustentable en cuanto a nosotros, en cuanto a la Biblia, que el Papa San Dámaso I en el año 382 en el Sínodo Romano fue el que recabó los 27 libros para hacer el compendio de los 73 libros que actualmente conocemos como la Biblia. Entonces, por eso, este compendio, como les vuelvo a repetir, es, es una herramienta para nosotros para seguir conociendo, formándonos en la fe, y hay muchas enseñanzas adicionales. Sabemos que una de las características de la palabra de Dios es que es una biblioteca. Todo libro con licencia eclesiástica fue sacado de la Biblia. ¿Por qué? Porque vienen pasajes de la Biblia, ¿sí? Otra característica de las Sagradas Escrituras, que es el bestseller más leído en el mundo, aparte que es la garantía de inerrancia. La garantía de inerrancia quiere decir que no hay prueba de error en las Sagradas Escrituras. Entonces, de ahí parte de las Sagradas Escrituras para hacer este compendio, para hacer otros libros con licencia eclesiástica, hablando de los libros de los santos, por ejemplo, que traen citas bíblicas de algún pasaje. Voy a dar lectura aquí en el numeral 1030, nada más para corroborar lo que yo les comenté hace un momento, el numeral 1030, porque aquí desde el 1021 habla de los temas escatológicos, ¿sí? Que di hace unos días, que era la escatología, ¿sí? De los temas escatológicos que se pudieron sustentar en el octavo punto, hablando de los dogmas de la Iglesia Católica, que son 44, hablando del purgatorio, del cielo, del infierno, del juicio final. Son temas escatológicos que se encuentran en el octavo apartado, y en el numeral 1030 vamos a dar respuesta a lo que es el purgatorio, pero según la Iglesia Católica en el catecismo, ¿sí? Y dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto dice el numeral 1030. ¿Sí? Quise yo hablarles del catecismo de la Iglesia Católica como base, como sustento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque voy a poner una referencia clara, porque tengo conocimiento de causa, por eso lo expongo y me atrevo a exponérselos. Por ejemplo, los mormones hacen sus adecuaciones, ellos trabajan con la Biblia Reina Valera, ¿sí? Del 2010 al 2014, que fue para ellos exclusivamente. ¿Por qué exclusivamente? Porque van cambiando sus versiones de acuerdo a lo que ellos van creyendo. Pero lo que pasa con los mormones, en primer lugar, ellos cambian su Biblia. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con el libro del Mormón. Ese libro del Mormón, lo que hacen ellos es adecuarlo a su Biblia, ¿sí? Por eso hay cambios en los mormones, porque ellos se rigen por el libro del Mormón, a diferencia de la Iglesia Católica, que nuestra norma de fe es la Biblia, ¿sí? Hay otras situaciones que es la tradición apostólica, la jerarquía o magisterio de la Iglesia y las Sagradas Escrituras. Esas son tres fuentes sustentables en nosotros para reforzar la fe católica,
Pero en el caso de los mormones, hacen el libro del Mormón y posteriormente ellos hacen adecuaciones en su Biblia. Pasan lo mismo con los testigos de Jehová. El testigo de Jehová tiene su libro el de Despertar y el Atalaya, y eso es, y ellos, su fuente, su base es sus libros, ¿sí? Y ahí están mal, ¿sí? En principio de cuentas están mal, porque ellos se rigen en un libro, no en las Sagradas Escrituras. Pero hablando de los testigos de Jehová, en ese sentido también, pues también no, hay muchas dudas, hay errores en cuanto a sus Biblias, porque ellos imprimen lo que les conviene, basado en ese libro del Atalaya y el Despertar. Entonces, la Iglesia Católica tiene la sustentabilidad, que la Iglesia Católica no ha modificado las Sagradas Escrituras y el catecismo pasa a ser ese soporte, esa base, para que uno se siga formando, siga conociendo su fe de una manera más comprensible, más entendible. Como vuelvo a repetir, en las Sagradas Escrituras hay textos de difícil entendimiento y comprensión. Y lo que hace el magisterio de la Iglesia es que uno, aparte de que conozca su fe, conozca de una manera más simple, más sencilla, una forma más explícita para nosotros poder entender nuestra doctrina. Espero que esta pequeña enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica haya sido de tu interés. Que el Señor los siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.